Damos la bienvenida al coronel Mario Pazmiño, experto en seguridad, fue director de inteligencia del ejército ecuatoriano. Coronel Pazmiño, recurrentemente hemos venido conversando con usted en los últimos meses sobre la crisis carcelaria y estamos asistiendo a un punto que se ha convertido en una situación muy crítica para el país y para el gobierno de Guillermo Lasso. Hacíamos alusión a lo que había señalado hace algunas semanas la Corte Constitucional, señalando que la crisis carcelaria en Ecuador es producto de las fallas estructurales que presenta el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, pero esto va mucho más allá. Están los problemas recurrentes de la corrupción en el país que afectan incluso a los organismos de justicia y a agentes de la justicia como la Fiscalía, como se reportaba en la nota que acabamos de ver. Quisiéramos su análisis sobre lo que estamos viviendo en Ecuador y ojalá delinear ciertas salidas. Muy buenos días, un cordial saludo para los televidentes y los radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación. Siempre es un honor el poder conversar con ustedes. Lo que sucede básicamente es que el crimen organizado y el narcotráfico se han ido tomando paulatinamente la estructura estatal. Y esto es sumamente grave porque el gobierno ha sido colocado de rodillas ante estas hordas del crimen organizado, que no han dudado en ir incrementando los niveles de violencia para un control territorial y para de esta manera pues hacerse de el tráfico de drogas y el microtráfico en el país. Tenemos en un análisis situacional rápido la presencia de dos grandes carteles que están operando desde México en Ecuador. El cartel de Sinaloa, ligado a una banda local que es la de los Choneros, que ocupa las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, parte de Guayas. El cartel Jalisco Nueva Generación, también mexicano, está ligado a bandas como los Lagartos, los Lobos, los Tiguerones, los Choner Killer, que ocupan la provincia de Guayas con mayor fuerza y también en la provincia del Oro, y también tienen pequeños grupos operativos en las otras provincias del litoral ecuatoriano, pero no de importancia. Lo que sucede es que por nuestro país sale el 37.5% de la producción de cocaína que genera Colombia. Esto, distinguidos amigos, es aproximadamente 700 toneladas. ¿Por dónde sale esta droga? Primero, ¿cuánto hemos capturado? 120 toneladas, que es un éxito, y hay que felicitar a la fuerza pública por estos decomisos que van reduciendo la capacidad del crimen organizado. Sin embargo, de ello, 580 toneladas siguen saliendo. ¿Por qué y por dónde salen? Salen por el puerto de Guayaquil, cerca del 60% de esta droga que ingresa desde Colombia, a través de los contenedores y un sinnúmero de estrategias más para poder sacar la droga hacia el exterior. Y la otra es por la provincia de Manabí, ya sea por el puerto o a través de lanchas rápidas que van a contaminar los buques nodrizas, desde donde se trasladan por rutas marítimas hacia Centroamérica, México, Estados Unidos. La otra ruta que conecta desde Ecuador a través del Canal de Panamá hacia Europa, Asia y África. Este es el contexto del narcotráfico y el microtráfico, pero estos grupos que operan en el territorio nacional a través de estas bandas locales, pues esas bandas locales, la mayoría de ellas han cometido un sinnúmero de delitos y están detenidos. Y el momento que son detenidos, son trasladados a un penal o a la penitenciaría, rápidamente se reagrupan porque necesitan la protección de la organización. Y es así que una vez que llegan al penal, comienzan a tener el control de pabellones. Estos pabellones, son sus bastiones y son prácticamente santuarios inexpugnables. Coronel Pazmiño, en esto Sí. que nos parece muy delicado, que lo hemos escuchado ya en algún otro diálogo que tuvimos, se configura una imagen realmente tétrica, enormemente preocupante, que llevan a la conclusión de que las cárceles están tomadas por bandas organizadas, que las autoridades oficiales están permanentemente amenazadas y ceden a estas amenazas. Es decir, que el Estado
habría cedido, habría perdido por la extorsión y la fuerza el control de los centros de reclusión. Este habría sido el escenario hasta esta semana, cuando el gobierno ha puesto en vigencia un nuevo estado de excepción. ¿Nos confirma usted esta visión sobre las cárceles? Sí, es correcto el análisis que usted hace. Es una pugna territorial entre dos grandes bandas que están operando en el centro carcelario, y eso pues es básicamente por el control del centro carcelario, de los pabellones, porque ahí hay un factor importante que se llama la corrupción. Cada pabellón genera aproximadamente unos $9,000 diarios. Con eso se tiene para seguir comprando guías, seguir pagando administradores, seguir manteniendo el flujo de armamento permanente hacia el interior del pabellón. En definitiva, es una organización y una estructura de un santuario en el cual ninguna autoridad ha podido hasta el momento tomar el control. Son situaciones en las cuales la Policía Nacional ingresa, controla, digamos, un determinado tiempo de un día, 2 días, y posteriormente a esto, pues la situación vuelve a retomar, porque estas megabandas tienen bandas pequeñas que operan en esas ciudades que les reabastecen de armamento, munición, droga, etcétera, etcétera. Este es el problema que hemos se está dando. Escuchado también, coronel Pazmiño, de que la situación en Ecuador se encontraría en un punto realmente crítico. Usted en una entrevista anterior nos habló de las protobandas que verían como terreno fértil Ecuador, pero también hemos escuchado criterios de que estaría a punto de ir más allá la situación, de que esta violencia que se vive tras los muros carcelarios podrían ir al exterior, a las ciudades, a empezar estas bandas a exhibir su poder en las ciudades, que en alguna medida entendemos ya lo hacen. ¿Existe realmente este riesgo? Pues hemos escuchado, tras los lamentables sucesos de esta semana, algunos analistas hablar de que hay una situación de terrorismo. Se refieren a ese ataque con dron que hubo en la misma penitenciaría donde se produjo este gravísimo hecho, y otros que hablan de que lo que se está dando en Ecuador, con la dimensión de esta matanza y la forma repetida en que se dan estos incidentes, de una situación de genocidio en el cual se pretende eliminar a grupos de personas que piensan o están en una asociación diferente, asociaciones y grupos delincuenciales, sin duda, pero configuraba uno de los expertos esta situación calificándola como genocidio, que se estaba dando de alguna manera, no con la aprobación del Estado, pero sí con la impotencia de controlarlo. Gran parte de lo que sucede en los centros carcelarios, los niveles de violencia, están siendo trasladados y reflejados en una metástasis delictiva hacia las ciudades. Ejemplos claros y palpables. ¿En qué ciudades son donde se ha exponenciado los niveles de violencia? Zona 8, Guayaquil, en la provincia de Manabí, especialmente en Manta, en donde los niveles de asesinato, de muertes violentas, de sicariato, han subido significativamente. Solo en la zona 8 estamos ya por llegar a 500 personas de lo que va del año fallecidas por este tipo de acción del crimen organizado. Pero esto se da específicamente por dos cosas, porque el puerto de Guayaquil, que es el que está cerca de la zona 8, es por donde sale esa cantidad de droga que acababa de mencionar. Y en Manabí exactamente igual. Entonces, este tipo de acciones se van a seguir dando también, porque hay otro factor que contribuye a esto, es el microtráfico, que se necesita controlar y mantener rigurosamente en espacios territoriales, y es por eso que salen este tipo de situaciones. Ahora, lo que acaba de suceder en la penitenciaría del Litoral, señores, eso no se queda ahí, porque estas estructuras delictivas tienen sus contrapartes y tienen sus otras organizaciones en otros centros carcelarios a nivel nacional. Por ejemplo, en la ciudad de Cuenca hay un centro carcelario regional del Turi, en Cotopaxi, por citar algunos. Entonces, cualquier momento esto puede ya estallar. En Tulcán, justo los días de que estaba en una entrevista sobre este tema, se había dado ya un conato pequeño y fue controlado rápidamente.
Esto quiere decir que esto no va a quedarse ahí, esto va a seguir exponencialmente subiendo y creciendo. Usted, coronel, habla de un crecimiento exponencial. Esto es matemáticas y la mejor forma de ver la matemática es a través de un gráfico que lo ponemos en pantalla. Esto es lo que sucede con los fallecidos en Ecuador desde el año 2018. Esto es lo que se ha venido dando, 2018, 2019, 2020, con cifras que se mantenían primero en unas pocas decenas, aunque decimos pocas, pero eran seres humanos, 20, 30, que fallecían en el 2018, el 2019, el 2020 llegó a una cifra que se aproximaba ya, se acercaba a los 50. En el 2021, por el momento, hasta donde conocemos, hay 230 fallecidos. Y esto refleja lo que usted señala, el crecimiento exponencial de la violencia en las cárceles. Sí, pero adicional a esto, yo quería referirme a lo que usted acabó de mencionar hace un momento atrás. Y tenía relación con el ataque de los 3 drones hacia la penitenciaría del Litoral. Ese ataque, señores, no era con el propósito de eliminar a la competencia o eliminar a la otra banda. No se trata de eso. Es una lectura equivocada. Porque hemos visto lo que pasó en días anteriores. Hubo una confrontación entre bandas y ahí se trataron de eliminar a los cabecillas. Por ahí no va el tema. Lo que pasa es que estas organizaciones de crimen organizado transnacional le están mandando un mensaje al Estado ecuatoriano y le están diciendo que tienen la capacidad operativa, tecnológica, recursos económicos y recursos humanos, no para afectarle el techo de la penitenciaría del Litoral, señores, sino para afectarle la infraestructura crítica y estratégica del país. ¿Sería eso lo que cae dentro de esta definición de terrorismo? Correcto, porque recién estamos viendo lo que es un ataque con drones, 2, 3 drones, pero no hemos visto todavía lo que pasa en otros países, un enjambre de drones atacando un área crítica. Esas cosas son completamente diferentes. Entonces, esos son los mensajes que está mandando el crimen organizado, y esas situaciones tienen que abordarse con una planificación adecuada, con una visión clara de la problemática por parte del gobierno y con una decisión política, porque si no hay decisión política en este tipo de situaciones, pues esto se dispara nuevamente y tendremos otra masacre. Coronel Pazmiño, para vislumbrar, para delinear soluciones, es importante hacer un diagnóstico correcto de lo que está sucediendo. Y quisiera preguntarle a usted, que ha venido por años trabajando en materia de seguridad, ¿en qué momento se le fue de las manos al Estado ecuatoriano esta situación? Al Estado ecuatoriano comienza a irse de la mano desde el momento, más o menos es en el año 2000 al 2004, cuando se da el cambio de estatus del efecto globo que se dio en Colombia. Ese cambio de estatus está ligado directamente al traslado de droga colombiana hacia centros de acopio y plataformas internacionales de distribución. Ahí nuestro país cambia de estatus y posteriormente, durante estos últimos años, el país se transforma en un país procesador. Por eso es que Estados Unidos, señores, nos califican como un país procesador y una plataforma internacional de narcóticos. Y es correcto, porque eso es lo que somos realmente. Solo algunas autoridades siguen pensando que somos una isla de paz. Estamos equivocados. ¿No es Ecuador entonces un país solamente de paso de la droga? Se está produciendo aquí. El Ecuador es un país procesador. Estamos en la lista de los Estados Unidos como un país de procesamiento. Aquí hay laboratorios y cristalizaderos desde donde se refina la droga y sale esa droga hacia los centros de acopio y las plataformas internacionales de distribución. ¿Tiene conocimiento usted, coronel Pazmiño, sobre un plan de contingencia para la situación actual por parte del gobierno y sobre todo un plan de acción ya de mediano y largo plazo, como ha dicho el presidente Lasso, que sí lo tienen? El día de ayer se dieron ya primeros indicios sobre los primeros pasos que se estarían proponiendo dentro de este plan, que sería el de otorgar indultos a determinados segmentos de presos. A ver, yo creo que esa no es una planificación,
Esas son medidas que está adoptando el gobierno para tratar de salir del paso de la situación que está viviendo al momento. Sería una improvisación, no un elemento de un plan. Exactamente, porque, por ejemplo, si usted quiere dar indultos, tiene que hacer una consulta jurídica, porque ¿a quién va a dar indultos? ¿Cómo tiene que hacerlo esa situación? Aquí el tema, señores, es que el 16% de la población carcelaria está sin sentencia ejecutoriada, pues. Y eso también es otro delito muy grave por parte de la justicia ecuatoriana. Se dice que se va a construir nuevas cárceles. Ese es un error garrafal, señores. Lo que se tiene que hacer es una reingeniería total del sistema carcelario, porque el problema no está en construir más cárceles. El problema está en que existe un factor interno que se llama corrupción, en donde están involucrados todos los círculos, el primer círculo de la Policía Nacional, el segundo que es parte de los guías penitenciarios, los administradores de centros penitenciarios. Entonces, esa situación tiene que cambiar. Por esa es la propuesta que yo lo he hecho al gobierno, que por 1 año y medio a 2 años, la Policía Nacional se haga cargo temporalmente de todos los centros carcelarios del país, para que se pueda formar guías penitenciarios y administradores de centros penitenciarios con protocolos internacionales y procesos de calidad interna del país, de calidad, sin una selección como venían haciéndose anteriormente, amistades, cuotas políticas. Eso no se puede manejar o seguir manejándose de esa forma. Entonces, hay que hacer cambios estructurales. Esa es la una. La segunda, que es sumamente importante, es necesario, ante el fracaso del Estado en la conducción de este tipo de problema que existe en los centros carcelarios, en donde ya estamos sobrepasando los 200 y tantos asesinatos en los centros carcelarios, sobrepasamos ya a Brasil. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahí? Hay que pensar en alianzas estratégicas entre el gobierno y la empresa privada. Hay que pensar en privatización carcelaria, no de su totalidad, no, sino de ciertas partes, ciertos componentes de la administración carcelaria que pueden pasar a ayudar a ser administrados por la empresa privada, como hay en otros países, como hay en México, con niveles de violencia grandísimos. Ahora, el sector privado no está exento de la extorsión por una parte, de la corrupción por otra. A usted mismo le hemos escuchado, coronel Pazmiño, hablar de estos corredores que existirían en las cárceles, que vienen justamente facilitados de alguna manera por contratistas que son proveedores de combustibles o proveedores de alimentos o de medicinas, etcétera, que son los canales que se utilizan finalmente para el ingreso de armas, por ejemplo, a las cárceles. Yo me refiero a lo siguiente. No le estoy diciendo que vamos a concesionar todo el proceso de carcelario, no. Yo lo que hablo es, por ejemplo, de ir compartimentando algunos espacios. Por ejemplo, compartimentar los pabellones con puertas blindadas, aperturadas electrónicamente por una empresa, sea estatal o privada, desde el exterior del centro carcelario. ¿Por qué? Porque el principal punto de vulnerabilidad que tienen los centros carcelarios es que nadie tiene las llaves de las puertas, de un candadito y así, que tiene el caporal, o en otras palabras, tienen los mismos presos. Ellos abren la puerta, se pasan a otro pabellón y suceden estas masacres. Ya, permítame hacerle una pregunta, coronel Pazmiño. ¿No hay allí un problema de realidad del país, de realidad económica? El gobierno está en una enorme crisis, el país, el Estado ecuatoriano está en una enorme crisis financiera. Hablar de una modernización, sí, por supuesto que vale la pena y que hay métodos, hay tecnología muy avanzada, pero ¿tiene el Estado ecuatoriano el dinero para esto? El gobierno de Guillermo Lasso, cuando se presentó la crisis en el mes de febrero, marzo para ser concreto, hace unos pocos meses, habló de una inversión de $70 millones en las cárceles, pero en el periodo de 4 años, y de lo que se conoce recién, tras este sacudón que ha tenido, se estarían desembolsando los primeros $12 millones. ¿Cómo ir a una modernización con esta situación tan paupérrima en cuanto a finanzas del Estado ecuatoriano?
Bueno, yo lo que creo es que primero al momento hay un estado de excepción y eso facilita un sinnúmero de recursos por parte del Estado para solucionar un problema estructural que es en este caso el tema carcelario. Porque si no es así, entonces no tomemos ninguna medida, pues. Dejemos que esto siga creciendo y esperemos a que en 2 años terminemos construyendo una cárcel que con la misma crisis económica no tendrá las medidas de seguridad adecuadas. Entonces, esperemos 2 años para que esto se siga generando mayores revueltas carcelarias con cuotas de asesinatos superiores a las de 118 personas fallecidas y que vayan ya superior a las 200. Eso es una situación que hay que ponerlo en una balanza. ¿Queremos dejar esto pasar 2 años? Que siga así, o queremos tomar las medidas inmediatamente. Estas medidas, señores, están hechas en base a lo que ha pasado ya en otros países. Yo recuerdo hace 1 mes y medio atrás, menos 1 mes, trajimos del observatorio a expertos a una conferencia sobre esta privatización carcelaria. Y ellos exponían resultados sorprendentes con relación a la participación en estos centros carcelarios, no en su totalidad, sino en ciertas partes. Y mejoraba el tema de seguridad, porque ahí había inversión privada. Mejoraba, por otro lado, también el tema de reinserción social y de atención a los privados de libertad. ¿En qué país se habría aplicado esta estrategia, coronel? México, Costa Rica, Brasil, Colombia, Chile, por citar solo en América Latina. Hay otros en otros países como en Europa en donde se han aplicado estas situaciones. Ahí hay un punto. No es la privatización mala. Lo que se necesita son recursos del Estado. Recursos. Pero ahí hay otro factor, la cooperación internacional. El país puede recurrir a cooperación internacional, a organismos internacionales que le apoyen en esta situación de combate contra el crimen organizado. Ahora, entonces, es cuestión de ampliar el abanico nada más. ¿Qué opina, coronel Pazmiño, sobre este otro tema en debate por estas circunstancias del tamaño de las cárceles? Cárceles pequeñas, cárceles regionales, a diferencia de las mega cárceles que se construyeron en los últimos años en el país. Y el otro aspecto de la sobresaturación de las cárceles. Cifras dan cuenta de que hay algunos centros carcelarios en Ecuador que están con una sobrepoblación del orden del 50%, es decir, 50% más allá de su capacidad. De allí que el gobierno, uno de las medidas urgentes que piensa tomar es esto de indultos o amnistías, un recurso legal que ha dicho sería dirigido a personas adultas mayores, mujeres, personas con discapacidad o enfermedades terminales, con el propósito de favorecer, por supuesto, a estas personas en primer lugar, y en segundo lugar de trabajar o de incidir en esta sobresaturación que existiría en los centros carcelarios. Los centros carcelarios están completamente saturados, casi la mayoría. Usted ha puesto algunos porcentajes que son de algunos centros carcelarios. Hay otros, por ejemplo, en ciudades pequeñas, en donde sobrepasan el 150, el 200% de hacinamiento. Entonces, en términos generales, hay un hacinamiento global de aproximadamente un 87%. Entre todos los centros carcelarios. Eso es sumamente grave, porque los centros carcelarios fueron creados inicialmente para albergar una cierta cantidad y ahora en algunos casos esa situación se ha multiplicado tremendamente. Pero por otro lado, el punto aquí es que yo considero que las cárceles tienen que ser cárceles regionales, cárceles que vayan orientadas a una zona específica, no que sea en cárceles en donde se trasladen reos de diferentes partes del país. Hay que puntualizar esta situación. Crear las cárceles sí, porque hay un sinnúmero de delitos, pero para la gente de esa provincia, de esa región que está específicamente ahí. Creo que esa sería una solución y una alternativa para ir reduciendo en cierta forma también los niveles de hacinamiento. Ahora, los otros aspectos colaterales que tienen que ver con la administración de justicia en Ecuador, incluso las leyes ecuatorianas, hay también muchos temas para reflexionar. El uno es la corrupción, que lo habíamos presentado, fiscales que ceden a las presiones, jueces, cuántas veces hemos visto y en forma recurrente aquí en el país que suceden estas cosas.
Y también en los comentarios que hemos escuchado, esto no podemos asegurarlo, pero si entramos a Twitter lo vamos a ver, de personas plenamente identificadas que señalan que, por ejemplo, 15 padres de familia que cayeron en desocupación y dejaron de pagar pensiones alimenticias para sus hijos son parte de estas 118 víctimas en la cárcel de la ciudad de Guayaquil. Sí, es que eso es a lo que yo me refiero. Hay un 16% de personas privadas de la libertad que no tienen sentencia ejecutoriada. ¿Qué dice el artículo 203 de la Constitución? El artículo 203 de la Constitución dice claramente que solo podrán estar en los centros carcelarios las personas que tengan sentencia ejecutoriada, o sea, fueron juzgados y sentenciados. En nuestro país no pasa así. Entonces ahí tenemos un problema también sumamente grave. Tenemos un nivel de personas extranjeras que están también cumpliendo sentencia y que tienen que ser consideradas que vayan a cumplir sentencia en sus países de origen. Eso también va a alivianar en cierta forma, pero no en su totalidad, porque no es que son un número tan importante. Entonces, estas acciones o medidas, a mi criterio, son medidas parches. Yo no creo que la solución sea crear mayor cantidad de centros carcelarios si con los que tenemos no tenemos el presupuesto adecuado para mantenerlos de una forma decente, de una forma, yo diría, en base a los derechos también que tienen las personas. ¿Cómo queremos seguir creciendo y generando otros establecimientos de este tipo? Tenemos algunos cerrados, La Roca está ahí. Entonces, utilicemos lo poco que tenemos y optimicemos lo poco que tenemos. Creo que esa es una situación importante ante un país que está sin recursos, pero que quiere seguir construyendo cosas en vez de optimizar lo que tiene. Y algo sumamente condenable que se da también en el país, que se refleja en las redes sociales, son aquellos comentarios que se dicen muy sueltos de lengua, comentarios como de que se maten entre ellos en los presos, como que eso de alguna manera incidiera en forma positiva en el país. Esos pensamientos, no sé cómo calificarlos, fascistas quizá, que debemos condenarlos todos los ecuatorianos. Tenemos que recordar que hay muchas personas presas por delitos menores, que el destino les lleva a estar en este fuego cruzado, en esta situación tan riesgosa a la que han ingresado prácticamente todas las cárceles ecuatorianas. Cerremos este diálogo, coronel Pazmiño, con una reflexión final sobre este gravísimo tema. Creo que el Estado todavía tiene o está a tiempo de dar una batalla frontal a lo que es esta inseguridad carcelaria. Y creo que se tienen que tomar las acciones necesarias y rápidas. Pero sobre todo, lo más importante, hay que tener la decisión política para hacerlo. Y pensar que el artículo 201 de la Constitución establece claramente la responsabilidad del Estado para garantizar la vida de las personas privadas de libertad y su reinserción. Porque caso contrario, señores, el Estado va a ser demandado. Ya al momento ya está analizando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acciones contra el Estado por la no intervención oportuna. Entonces, eso es lo que queremos para el país. El país tiene una imagen al momento desastrosa en el contexto internacional. ¿Así vamos a traer turismo? ¿Así vamos a traer inversión extranjera? Yo creo que no. Bien, muchísimas gracias al coronel Mario Pazmiño, experto en seguridad, fue director de inteligencia del Ejército Ecuatoriano.